Hola a todos, mi nombre es Analía Aldana, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa de Universidad Panamericana. En esta oportunidad estamos trabajando el proceso que conlleva la creación de una política pública en nuestro país. Estamos trabajando con un documento específicamente elaborado por CGPLAN. Yo les voy a compartir en esta oportunidad el tema de la identificación del problema y la identificación de soluciones. Cuando hablamos de la identificación del problema, hablamos de que es la primera fase del ciclo de las políticas públicas y su importancia radica en estudiar los problemas de naturaleza pública a través de un análisis de situación y análisis de contexto. Este análisis permitirá identificar las causas, los efectos del problema y asimismo algunas características de la población objetivo, como también el tamaño del problema y su localización. Los criterios para identificar un problema público. Cuando hablamos de un problema público, hablamos de una situación dada que se considera deficiente y que afecta negativamente a la población, a un grupo o a un territorio determinado. Los criterios para la identificación del problema público son los siguientes. Primero, hay que identificar las carencias objetivas de la sociedad. En segundo lugar, hay que verificar cuando actores con poder e influencia califican un problema como público, es decir, que tienen la capacidad de movilizar actores para identificar el problema. Y el punto número 3, cuando se hace visible el problema público y se instala en la agenda pública. Se debe analizar si el Estado es el actor más pertinente para intervenir en la solución del problema y para proveer y regular los bienes y servicios. Las características de un problema público, hay 3. La primera es la interdependencia de los problemas públicos, es decir, que estos raramente tienen una sola causa o una sola explicación de origen. La segunda característica es que hay cierta subjetividad en la identificación de problemas públicos, es decir, que hay muchas situaciones problemáticas en la sociedad, pero pasan a ser consideradas aquellas que coinciden con las visiones, aspiraciones, intereses de los actores de poder. Y la tercera característica es que los problemas públicos pues son dinámicos, es decir, que van evolucionando o cambiando en cuanto al conocimiento, a la tecnología, a la cultura, entre otros fenómenos sociales. El método para la identificación de un problema público consiste en describir la situación y caracterizar el problema, así como analizar el contexto. Al hablar de describir la situación y caracterizar el problema, hablamos de que éste analiza los aspectos puramente sociales del problema. Y cuando hablamos de analizar el contexto, este analiza los aspectos externos, políticos e institucionales. La descripción y explicación del problema debe responder a algunas de las siguientes preguntas, si no es que todas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esta situación es un problema? ¿Cuáles son sus causas y efectos? ¿Se cuenta con la información adecuada para su evidencia? Entre otras muchas preguntas que se deben responder a través de la identificación del problema. Los pasos para la identificación de un problema son 8. Número 1, análisis de causas y efectos. Número 2, análisis de la población objetivo. Número 3, identificación de la magnitud del problema. Número 4, localización macro y micro. Número 5, análisis de actores relevantes del problema. Número 6, análisis del marco legal y normativo. Paso número 7, análisis del acopio de políticas públicas y por último el análisis institucional
o programático. Vamos a hablar del paso número 1, que es el análisis de causas y efectos. Esto permite examinar las principales carencias o déficit que un grupo o segmento de la población determinado ha identificado y cuáles son los efectos de estas carencias o de este problema, por lo que hay que considerar las siguientes cuestiones: que las condiciones en que surgió el problema principal, considerar también otros problemas que estén asociados al problema principal y identificar el segmento de la población que está siendo afectada. Las causas del problema se definen como aquellas directas o indirectas que generan el problema central y que a través de su localización permitirán eliminar las que estén fuera del alcance de la política. Las herramientas y técnicas que se utilizan para facilitar la identificación del problema son el árbol de problemas y la espina de pescado, o como muchos conocemos, el esquema de Ishikawa. Los hallazgos que obtengamos al utilizar cualquiera de estas herramientas deben quedar sustentados y con evidencia científica, por lo cual se sugiere utilizar algunos instrumentos para recolección de datos, como es el análisis documental, la observación o entrevistas. El paso número 2 será el análisis de la población objetivo. Este análisis permite identificar a la población de referencia o la población total según sea la pertenencia nacional, municipal, departamental, regional o local. Además, también permite priorizar cuál es la población afectada y describir sus características socioeconómicas. El paso número 3 es el análisis de la magnitud del problema. Este es analizar el problema central. Es necesario indicar con datos cuantitativos y cualitativos cuáles son las características del problema que afecta a la población. En este paso se debe describir el problema e indicar datos como en qué cantidad y cuál es la magnitud en referencia al nivel nacional. El paso número 4 es la localización macro y micro. Este análisis permitirá establecer la localización geográfica donde se ubica el problema. Primero lo hacemos a nivel macro, el cual puede ser nacional, departamental, municipal, y seguidamente a nivel micro, que ya es la ubicación específica del problema, describiendo sus condiciones sociales, ambientales, económicas y políticas. El paso número 5 es el análisis de los actores relevantes. Este análisis permite identificar a los actores y grupos de interés que puedan influir en la política pública. Dentro de los actores se encuentra el sector estatal, donde encontramos el gobierno y organismos gubernamentales, también el sector privado, que son empresas y organizaciones, y el sector ciudadano, pues que somos nosotros. El paso número 6 es el análisis del marco legal y normativo. En este se analiza aquellos instrumentos legales y normativos que atienden el problema de manera parcial o total al momento de formular la política pública. Los hallazgos permitirán evaluar posibles líneas de coordinación con las instituciones que ya estén implementando alguna acción, identificar otras instituciones con las que se pueda realizar alguna coordinación, evaluar si la política pública en formulación necesita contar con algún instrumento legal para su implementación. Cuando hablamos de algún instrumento legal, nos referimos a acuerdos, normativas, reglamentos u otros. El paso número 7 es el análisis del acopio de políticas públicas. En este paso es necesario revisar en el Centro de Acopio de Políticas Públicas de la CGPLAN. Esto con la finalidad de identificar aquellas políticas públicas que cuenten dentro de sus objetivos
ejes o lineamientos algunas acciones que den respuesta de manera parcial o total al problema. También nos va a permitir establecer las acciones y el ente rector que atiende el tema o el problema de manera parcial o total. Y por último está el análisis institucional y programático. Este permite establecer si existe alguna institución pública que ya está atendiendo este problema y que dentro de su marco existan acciones, planes, programas o proyectos con la finalidad de eliminar o erradicar el problema. Ahora vamos a entrar de lleno con lo siguiente, que sería la identificación de soluciones. Esta es la segunda etapa del ciclo de la política pública y en esta etapa se identifican y formulan las posibles alternativas de solución al problema. Se plantean propuestas de intervención basadas en evidencia y se priorizan las intervenciones con una perspectiva territorial y se construye el marco estratégico de la política. El método y pasos para la identificación de soluciones parte de lo general a lo específico, es decir, se parte del problema, causas y efectos anteriormente identificados y se convierten en objetivos, fines y medios. Una vez identificadas las alternativas, se deben priorizar aquellas que sean viables para una eficaz y eficiente implementación y que puedan generar cambios en la población y por ende atender y transformar el problema que se ha identificado. Los pasos para la identificación del problema son 3. Primero, construcción de alternativas de solución. El número 2, priorización de las alternativas. Y el número 3, priorización territorial. En el paso número 1, que es la construcción de alternativas de solución, este parte del análisis de identificación del problema, causas y efectos, que luego se van a convertir en objetivos, medios y fines. El objetivo general es la descripción de la solución al problema que se ha diagnosticado, el cual debe establecer el resultado esperado, el lugar, la población objetivo y la temporalidad. Los medios contemplan las alternativas de solución o acciones y los fines son los objetivos específicos o efectos que se esperan como consecuencia del objetivo general. El paso número 2, priorización de alternativas. Después de haber identificado los medios y los fines para resolver el problema, es necesario plantear alternativas que sean viables y pertinentes. Hay que discriminar las acciones excluyentes, identificar las acciones complementarias que sean factibles y que aportarán la solución del problema. Y también hay que identificar las acciones excluyentes, las cuales no son posibles realizarla y no aportan la solución al problema. Cada una de las acciones que se identifiquen como complementarias darán origen a una nueva alternativa de solución al problema. Y por último encontramos la priorización territorial. Esta es una estrategia de intervención pública que permite una gradualidad en las intervenciones e identifica las particularidades de la población beneficiada. La priorización permite introducir soluciones diferenciadas del universo de destinatarios de la política y esta debe responder las preguntas ¿quiénes son y dónde están? Los criterios para priorizar tienen que ver con la dimensión territorial y con la población beneficiada de la política pública y la coordinación a nivel interinstitucional y territorial con otras políticas públicas. La dimensión territorial identifica la dimensión espacial y territorial del problema. La población beneficiada hace una diferenciación entre la población afectada por un problema y el universo de los destinatarios.
Y por último, la coordinación. Esta permite identificar cuáles son las políticas públicas a nivel territorial que están atendiendo una o varias acciones del problema para realizar una coordinación de las acciones o intervenciones con las entidades correspondientes. Bueno, esto es lo que me corresponde a mí exponer sobre este tema. Espero que les sirva de mucho, que podamos poner en práctica todos estos pasos, todas estas estrategias que se deben llevar a cabo para la creación de una política pública. Y en el video del compañero siguiente, pues vamos a finalizar con el proceso de la evaluación de las políticas públicas, un tema muy importante también al cual tenemos que estar muy atentos. Hasta luego.